como tema. El título del día de hoy es El mundo dice, no nos hables más de Dios. Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será por provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar aguas del pozo. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 iréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Amén y amén. Bien, este pasaje, Isaías capítulo 30, nos lleva a pensar en lo que espera, lo que demanda Dios de su pueblo Israel, y para nosotros como Iglesia de Jesucristo, lo que espera y lo que demanda Dios de nosotros. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Que confiemos en Él, que tengamos nuestra fe puesta en Él y solamente en Él y en nadie más. Que nosotros todo lo pongamos en sus manos, que encomendemos a Él nuestros caminos, que todas nuestras sendas estén guiadas conforme a su palabra. Es lo que espera el Señor de todos nosotros.
Y asimismo que enseñemos a otras personas a creer, a confiar, a esperar en el Señor Jesucristo, esperar en la misericordia del Dios Todopoderoso. Y es que se confunde mucho cuando se habla acerca de la fe. ¿Por qué decimos que se confunden? Cuando alguna persona está en dificultad, en una enfermedad, está pasando por tribulación o tiene contrariedades en su vida, es fácil escuchar de muchas personas que le dicen, no, tenga fe que todo va a cambiar. Tenga fe que las cosas van a mejorar. Tenga fe que de esto usted va a salir. Pero en ningún momento se ha mencionado a Dios. Tenga fe es que las cosas se van a solucionar, pero sin Dios. Y eso no puede suceder entre nosotros los cristianos, entre nosotros los creyentes. Siempre debe estar delante de nosotros Dios en todas las cosas que decimos, en todas las cosas que hacemos. Es esperar siempre en el Señor, pero también enseñarle a la gente a esperar en el Señor. Porque cuando se le dice a una persona, tenga fe que las cosas van a mejorar, pero no se tiene en cuenta a Dios, no se menciona a Dios, entonces allí esa fe no está puesta en quien se debe poner. Lo primero que debemos enseñarle y decirle a la gente es, mire, usted debe tener fe en Jesucristo nuestro Señor. Debe tener fe en Dios. Pero si esta persona no conoce a Dios, entonces debemos mostrarle, enseñarle bíblicamente quién es Dios, para que la fe entonces vaya a ir creciendo, vaya a ir aumentando de una manera adecuada. De resto, si lo hacemos sin nombrar a Dios, nos estamos acomodando al mundo, a las filosofías de este siglo y no estamos glorificando a nuestro Señor. Mire, confíe en el Señor, lo acompaño en oraciones para que en el nombre de Jesús nos dirijamos a nuestro Padre Dios. Él es el que le puede ayudar, Él es el que le puede sacar de esta situación. Y aún algo más maravilloso cuando las personas logran comprender o cuando logramos enseñarles la verdad. Y es que puede que lo que está esperando ella como respuesta no sea exactamente como ella lo necesita para su vida. Pero lo que sí estamos seguros es que Dios, si nos acercamos a Él de una manera correcta, creyéndole y esperando en Él, Él le dará esa paz necesaria para sustentar o para vivir ese momento. Él le dará alegría y gozo aún en medio de la tribulación. Él le demostrará un mejor camino al que esta persona se imagina o el que esta persona tiene proyectado. Es enseñarle a creer en Dios y no a creer en el mundo. En este pasaje que vemos de Isaías capítulo 30, nos habla acerca de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios que no tuvo en cuenta a Dios. En muchas de sus actividades, en muchas de sus situaciones, buscaron ayuda, no de Dios, sino de unos aliados políticos, unos aliados militares. Y esto es lo que Dios les repudia, lo que Dios presenta contra ellos como un caso inaceptable. Y en esto tiene que ver la confianza en Dios, la fe en Dios. Gálatas 3:26 dice que nosotros, los hijos de Dios, o que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios si verdaderamente tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Dios nos llama hijos suyos porque estamos en Cristo Jesús, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Pues si somos sus hijos, ¿en quién debemos confiar? En nuestro Padre. Si somos sus hijos, ¿de quién dependemos? De nuestro Padre Dios. Si somos sus hijos y decimos que somos seguidores de Jesucristo, siervos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, entonces toda nuestra fe está puesta en Él a través de su palabra. Y es que a Israel le sucedieron muchas cosas y todas estas cosas le sucedieron a ellos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de ellas. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, es importante, aunque toda esta profecía, todo esto nos habla de la situación que vivió Israel, todo esto lo debemos de tomar nosotros como un espejo, como una enseñanza para nuestras vidas.
Es decir, no dejarlo simplemente como un recuento histórico, algo que sucedió efectivamente con Israel, sino que tomemos el principio bíblico, la enseñanza bíblica y la apliquemos para nuestros tiempos. Y eso es lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todo esto se escribió, lo tenemos allí en la Biblia como un recuento. ¿Para qué? Para que, primero que todo, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es decir, todo esto que sucedió, si lo tomamos como ejemplo, si aprendemos de ellas y confiamos plenamente en Dios, si toda la esperanza la ponemos en Dios y todo nuestro caminar está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces sabremos que Él va a actuar en nosotros, que Él nunca nos va a dejar abandonados y principalmente que nuestra vida está segura en Él para salvación. Entonces, empezamos en capítulo 30, versículo 1, donde hay una, un llamado de atención que Dios le hace al pueblo de Israel. Hay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ese hay es una advertencia de juicio. Recordemos todos los ayes, como le conocemos allí en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y repite una y una vez más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es una advertencia de juicio, pues en este caso para Israel también se le estaba advirtiendo. Y también es para todas las personas que no tienen en cuenta a Dios como su consejero perfecto y santo. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Y si no es el consejo de Dios, entonces, ¿en quién? ¿O de quién están esperando un consejo? ¿En quién se están apoyando para direccionar sus vidas? Y es que normalmente el mundo no quiere escuchar el consejo de Dios. Mire, cuando nos ejercitamos nosotros en hablar de Dios, en poner en primera instancia a Dios, en decirle a la gente, busque primero del Señor, busque primero de Cristo Jesús. Lo primero, lo principio del Evangelio es el arrepentimiento. La gente no quiere escuchar. La gente quiere, inmediatamente responde, no nos hables más de Dios, no me hables más de Dios. Si le decimos a la gente, mire, crea, confíe, tenga fe de que todo va a mejorar sin nombrar a Dios, las personas están contentas. Pero si le decimos, mire, lo primero es confiar en el Dios Todopoderoso, en el único Dios verdadero, que todo se va a mejorar, la gente opone su resistencia. No me hables más de Dios, no me nombres más a Jesucristo, no quiero saber nada de la Biblia. Y esa es una actitud del mundo natural, pero a nosotros nos corresponde primero tener a Dios presente y delante de nosotros antes que cualquier situación, que cualquier consejo. Porque si alguien busca un consejo en nosotros, no le vamos a mostrar nuestra opinión, no le vamos a dar una opinión de telenovela, no le vamos a dar una opinión de filosofía, no le vamos a dar una opinión del mundo, no le vamos ni siquiera a dar nuestra opinión de lo que debería ser según lo que nosotros haríamos. No, sino primero Dios. ¿Qué dice Dios que se debía hacer? Y el pueblo de Israel no quería conocer de Dios. Ellos fueron a tomar consejo de Egipto. ¿Y por qué lo hacen? Ellos buscaban, dice la palabra, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Por qué dice de pecado a pecado? Primero, buscar consejo en quien no es Dios, en el mundo. Egipto normalmente tiene dos connotaciones importantes y es, significa esclavitud, pecado, pero también bíblicamente hace una referencia al mundo general, al mundo en el cual habitamos, el mundo natural, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que vive en pecado. Entonces, hay de los hijos. En este caso, hijo se refiere al pueblo de Israel. Hay de Israel que buscan consejo, pero no en Dios, que buscan cobijarse bajo cubierta. ¿Qué significaba esa cubierta? Esa cubierta significaba protección.
Cuando ellos estaban en tiempos, por ejemplo, de invierno, buscaban pieles de animales para cubrirse, para protegerse del frío, de la humedad. Entonces, cubierta significa protección. El pueblo de Israel estaba buscando protección de Egipto contra sus enemigos, contra los asirios que les estaban acechando. Los asirios venían conquistando eh, todas las naciones del mundo y estaban ya muy cerca de los judíos, de Jerusalén. Y ellos no buscan a Dios, sino que buscan la ayuda de Egipto. Y esto es lo que molesta a Dios. ¿Por qué? Nosotros debemos de tener claro que cada situación de nuestras vidas debemos siempre buscar a Dios como primera y única instancia. Es el Señor el que nos ayudará, el que abrirá los caminos por los que debemos tomar, pensando siempre que Él es el Señor. Entonces, buscar a Egipto es un pecado. Buscar la solución en el mundo ya es un pecado que no podemos cometer. Y si lo hemos cometido, debemos arrepentirnos, confesarlo en el nombre de Jesús, suplicar perdón de este pecado. Y el segundo pecado es no tener en cuenta a Dios. No tener en cuenta a Dios es despreciar a Dios. Entonces, por eso dice, añadiendo pecado a pecado. Es decir, todo se vuelve como esa bola de nieve que va siempre más y más apartándonos de la voluntad de nuestro Dios. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Miremos qué es lo que nos dice este versículo 2. ¿Qué buscan de Egipto? La fuerza. Buscan apoyarse en la fuerza de Faraón, en el poder militar de Egipto. Y no ponen la esperanza en el Señor, sino que en la sombra de Egipto. Recordemos lo que nos dice, creo que todos lo hemos leído bastante, el Salmo 91, allí en el versículo 1. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues, ¿qué es lo que está haciendo aquí este pueblo de Israel? No quiere estar bajo la sombra del Omnipotente, quiere estar bajo la sombra, es decir, la protección de Egipto, rechazando a Dios. Y es que es algo que es muy importante. El pueblo de Israel se había convertido en un pueblo muy religioso, un pueblo que nombraba a Dios, un pueblo que decía que el Señor Dios Todopoderoso es el único Dios verdadero. Y se sabían muchas de la ley, se las sabían de memoria, de hecho, la gran mayoría, todo lo fácilmente lo pronunciaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eso lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 29, versículo 13. Allí vemos cómo ellos realmente hablan de Dios. Son muy religiosos para presentar ofrendas, muy religiosos para hacer altares, muy religiosos para hacer una gran cantidad de cosas, pero no para honrar a Dios con un corazón entendido, con un corazón limpio. Y eso es lo que dice el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, tienen una capacidad intelectual para hablar de Dios, mas no tienen la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y allí nosotros debemos de reflexionar, porque somos también muy religiosos nosotros. Si hablamos de Dios, si nombramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él para obedecerlo, porque es allí donde se manifiesta el verdadero siervo de Jesucristo, en la obediencia, en tener en cuenta lo que Dios manda para ponerlo por obra. Realmente el pueblo de Israel no muestra interés por las cosas de Dios, no muestra interés por obedecerlo, por servirle, por seguirle, sino que simplemente buscan un provecho. Y simplemente saben que Dios está ahí, que Dios existe, como dice allí en el libro de Santiago,
eh, acerca de que el diablo cree en Dios y tiembla. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Entonces Santiago dice, sí, el diablo también cree en Dios y tiembla. Ellos creían en Dios, pero no le creían a Dios, que es muy diferente. Creerle a Dios es que, aunque están rodeados por sus enemigos, si ellos se entregan voluntariamente al Señor, esperar en Él, Dios le responderá. Dios le responderá en el momento indicado. Claro, la fe de cada uno de nosotros, como la del pueblo de Israel, necesita ser probada. La fe del verdadero creyente tiene que ser puesta a prueba, porque de esta manera podemos nosotros manifestar al mundo que en Cristo Jesús tenemos toda nuestra esperanza, que en Él y solamente en Él hay salvación y que Él tiene el poder, la soberanía, el dominio sobre toda la creación, sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones para ayudarnos. Y repito, puede que no recibamos lo que estemos pidiendo, pero Dios nos dará el gozo y la paz para recibir lo que sí debemos tener conforme a su voluntad. Así que debemos honrar y adorar a Dios es desde nuestro corazón. Y dice el versículo 3 volviendo al capítulo 30, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto, en la sombra de Egipto en confusión. Es decir, ellos que confiaron en el mundo, ellos que confiaron en las estrategias militares, ellos que confiaron en los amigos, ellos que confiaron en todos los acuerdos que se hacen, pero despreciaron a Dios, no recibirían sino vergüenza. Y esto sucede ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Mire, muchas personas, tristemente, se van por un consejo no bien dado, un consejo equivocado, decirle tenga fe, tenga esperanza, crea que todo le va a salir bien sin tener en cuenta a Dios, pues están esperando algo que no les va a llegar y van a ser que avergonzados. Aquellos que les dijeron, mire, todo esto se va a solucionar y no se soluciona, van a quedar avergonzados. ¿Por causa de qué? De que todo viene realmente es de nuestro Dios. Y es en Él en que debemos esperar. Por eso siempre el llamado es para que conozcamos más y de una mejor manera a nuestro Señor. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les serán para vergüenza y, y aún para oprobio. Es decir, nada absolutamente recibirán. Incluso todo esto de que no recibirían nada es la misma obra de Dios que mueve a Egipto para que no les ayude. Porque hay algo que es muy importante. Dios busca que su pueblo se arrepienta. Dios lo que quiere es que el pueblo reconozca que en el mundo no va a encontrar ayuda y que solo en Él hay salvación, como sucede con nosotros. Nosotros debemos de reconocer que solamente en Cristo Jesús hay salvación, que no hay otro camino, sino que Él es el único camino, es la única verdad, Él es la vida plena. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos para nosotros en este tiempo. Nosotros debemos de poner todo nuestro empeño en conocer al Señor, al Todopoderoso. Entonces, nosotros somos en medio de las dificultades, en medio de cualquier tropiezo, no importa lo difícil que estemos pasando, siempre debemos de buscar y esperar en nuestro Señor. Dios obraba en Israel buscando ¿qué? Un cambio de sus corazones. Buscaba que ellos se apartaran y dejaran de confiar en otros pueblos y confiaran solamente en Él, en el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿Dios cómo hace esto? Puede hacerlo a través de una disciplina. Dios puede disciplinar a su pueblo, de hecho lo hizo muchas veces, de un castigo, de un juicio o de una adversidad. Y esto sucede también con los creyentes, con nosotros, su pueblo, porque Dios, para llamar nuestra atención, nos puede permitir que nos pasen cosas que van a ser muy desagradables aún para nuestra vida si estamos en desobediencia. Y Él permite todo esto ¿para qué?
para que nosotros reconozcamos que lo que nosotros pensábamos como estrategia, que lo que nosotros pensábamos que era lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras familias, estábamos totalmente equivocados y que es necesario volvernos a Él. Que Él, en Él y solamente en Él vamos a encontrar esa ayuda que necesitamos. Él buscaba que su pueblo, pasando por todo esto, llegara al arrepentimiento, dice el versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será por provecho. Ellos cogieron Israel, literalmente cogieron sus riquezas para llevárselas a Faraón como pago para que les ayudaran militarmente a defenderse de los asirios. Todo esto lo hacen con todas sus riquezas, buscando el favor, comprando el favor del mundo. Y esto, cuando uno analiza, cuando lee esto y cuando medita un poco más, cuánta gente gasta su plata, gasta sus bienes, buscando la ayuda del mundo, buscando la ayuda de consejeros que se les roban su plata porque no pueden ayudarles, que les prometen soluciones, que les prometen una ayuda que nunca les va a llegar. Y a lo último se quedan en peor condición de la que estaban antes de ir a buscar al mundo. ¿Y todo por qué? Por no conocer al Dios verdadero y por no confiar exclusivamente en Él. Y esto fue lo que le sucedió a este pueblo. Ciertamente Egipto en vano, inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, es decir, aquí Dios le está diciendo a Egipto que su fortaleza sería estarse quietos. Es decir, la orden de Dios que mueve, que tiene la soberanía de todo, es que no le ayuden a su pueblo. Porque es que Dios es soberano. Dios, no hay nada por encima de la voluntad de Dios. Todo está bajo su divina providencia y por eso es que debemos confiar siempre en Él. Así el enemigo con nuestros ojos lo estemos viendo muy acrecentado, muy grande, muy difícil la situación. Siempre debemos de confiar plenamente en nuestro Dios. Quienes pertenecemos al reino de Dios y nos estamos desviando de la voluntad de Dios, podemos emprender muchas cosas y nos van a salir peores, de tal manera que nos podamos volver hacia nuestro Dios. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dos cosas con este versículo. Primero, recordemos lo que leímos al principio. Todas estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para nuestro provecho. Y segundo, esto para demostrarle a Israel que lo que el Señor había dicho se iba a cumplir. Y efectivamente ellos lo vieron plenamente cumplido. Siempre prevalece la voluntad de nuestro Dios. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. Versículo 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo en estos tres versículos que acabamos de leer? Que el pueblo no quiere escuchar a Dios. Lo que sucede hoy. El mundo dice, no nos hables más de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Cuando llegaba el profeta de Dios, les decían, háblanos, pero no nos hables de Dios. No queremos escuchar qué dijo el santo de Israel. Recordemos que los oráculos, las profecías, cuando el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios decía, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Y siempre estaba de presente y por encima el nombre de Dios. Ellos llega un momento que dicen, no nos hables de Dios, díganos cosas agradables, díganos cosas que nosotros queremos escuchar, díganos que nos va a ir bien, díganos que vamos a prosperar.
díganos que nos vamos a aliviar, díganos que nos vamos a enriquecer, que vamos a ganar en la batalla. Es lo que el mundo quiere escuchar y es lo que los falsos profetas enseñan. No llaman al arrepentimiento, no llaman a volverse a Dios, no llaman a la obediencia, a servirle a un Dios vivo y santo, sino que ellos enseñan lo que la gente quiere escuchar. No, a usted le va a ir bien. No, su casa, su matrimonio se va a mejorar. Y no les dicen siquiera, lo primero que deben de hacer es arrepentirse. No, su negocio va a prosperar. Yo lo que veo es que su marido va a volver. ¿Y es que acaso son creyentes a quien se le está aconsejando, a quien se le está, comillas, profetizando? No, se les está diciendo lo que ellos quieren escuchar, pero no se les está llamando a que vengan delante del Señor con un corazón manso y humilde. Y cuando las personas escuchan a un verdadero siervo del Señor que les pone delante de sus ojos lo que dice Dios a través de la Biblia, hoy es a través de la Biblia, entonces lo rechazan. No quieren escuchar. Y ellos mismos se están cavando una tumba, un hueco, porque rechazar a Dios es rechazar su voluntad. Rechazar la voluntad de Dios es rechazar la salvación que Él nos ofrece, la bendición que Él nos está regalando. ¿Por causa de qué? De buscar comodidad en este siglo, de buscar que en este siglo recibamos lo que queremos tener. Y queremos es que se haga en nosotros la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Dejad el camino apartado en la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Cómo les parece? Por eso el título de hoy, el mundo dice, no nos hables más de Dios. Eso es exactamente lo que dice este versículo. Por tanto, aquí las consecuencias, juicio. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, nuevamente, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué dicen estos dos versículos? El juicio de Dios. Eso es lo que encontramos allí, el juicio de Dios. Por tanto, o sea, como consecuencia de haber abandonado a Dios, como consecuencia de menospreciar, de dejar el camino de la verdad, ahora viene el juicio. Pensemos en una pared alta que se está rajando. En cualquier momento, en el momento menos esperado, se va a caer. Y va a caer de una manera súbita y repentinamente. Es decir, el daño que va a causar es inevitable. Eso sucede tarde que temprano con quien no confía en el Señor, con quien confía en el mundo, en los consejeros de este mundo, en las ayudas de este mundo, dejando por fuera de la ecuación. Y sin Dios todo es imposible. Con Dios, en la presencia de Dios, porque para Él todo es posible y Él nos da conforme a su voluntad. Dios quiere para nosotros, primero que comprendamos, que le conozcamos a Él como el único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado, que a través de Él tenemos salvación. Eso es lo que Él quiere, que le conozcamos, que le sirvamos, que nos arrepintamos, que le obedezcamos. Pero si dejamos por fuera la enseñanza bíblica y hacemos promesas que la gente quiere escuchar, pues lo que le estamos trayendo es desolación y tragedia. Y se quebrará, dice el versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Es decir, la situación queda totalmente inservible. Hace toma como ejemplo un vaso de un alfarero, una vasija que la quiebra. En esa vasija ya no puede ni siquiera traer fuego para llevar al hogar.
la candela, el fuego tenían para que no apagara, llevarlo de un lugar a otro, transportar una brasa encendida para prender otra en otro lugar. O para transportar agua ya no serviría. Así sucede exactamente. Quien rechaza, sucede con quien rechaza la voluntad de Dios. Porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel. ¿Quién dice? El Santo de Israel, el Santo que ellos rechazaron. El Santo de Israel, el Todopoderoso, el Dios único y verdadero, que el mundo hoy rechaza, que no, el mundo hoy no quiere escuchar, que no quiere que le hablemos de Dios. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Es decir, lo que estaba diciendo aquí es, ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes no van a ganar la batalla por sus fuerzas, por sus estrategias, por sus muchos caballos, por sus muchas armas. No, en descanso y en reposo seréis salvos. Y así sucede con nosotros hoy. Ya lo sabemos. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo mucho hacer, no porque más hagamos, entonces más derecho tenemos a la salvación. Ninguno, ni por muchas, por muy poquitas obras, vamos a ser salvos. La salvación es un regalo. Debemos de esperar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Creer plenamente que en Cristo Jesús somos salvos. Allí, allí es donde debe estar nuestra mirada y nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra fe en que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruenta cruz del Calvario. Pero ¿qué dice el mundo? Lo que dice este versículo al final. Y no quisiste. Porque el mundo parece que le es muy complicado aceptar que no tenemos que hacer nada para ser salvos más que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y aquí importante hacer una aclaración. Todos somos hijos de Dios, pero la diferencia de nosotros con Jesucristo, de Jesucristo con nosotros, es que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por gracia, por como decíamos al principio en Gálatas 3:26, hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Los que creemos en Él, se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero el único Hijo divino de Dios se llama Jesucristo. El único. Nosotros jamás vamos a ser divinos, pero sí hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender y enseñar, que debemos de acercarnos a Él porque solo en Él hay salvación. Pero el mundo no quiere saber de Jesucristo. El mundo no quiere que le hablemos de obediencia a Dios. Lo que leímos al principio, el pueblo rechazó la ley del Señor. Y en este contexto la ley significa el pueblo rechazó la palabra de Dios. No quisieron escuchar la palabra de Dios, quisieron escuchar lo que decía Faraón. Querían escuchar lo que decían los falsos profetas. Querían escuchar lo que lo que alimentaba su ego, les diera confianza física, sin tener que depender de un Dios todopoderoso. Y esto les llevó a ellos a tan terrible caída. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Es decir, aunque tengan muchos amigos, aunque tengan muchos aliados, aunque crean que están muy fortalecidos, su enemigo será aún mayor que usted. Mire, es que sin Dios es imposible. Sin confiar en Dios no es posible. Sin la ayuda, sin la misericordia, sin el favor de Dios, nada es posible. Aunque estemos haciendo muy buenas estrategias, aunque tengamos toda la plata y todo el oro del mundo, aunque tengamos los mejores amigos, los mejores políticos, lo que queramos ponerle. Por eso dice el versículo 17, un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 iréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte o una bandera sobre una colina. Lo que nos dice ahí es, realmente no tienen salvación si no confían en el Señor, si no prestan atención al Dios Todopoderoso. Entonces, para que vamos concluyendo, estamos llamados a demostrar nuestra fe en Dios
nuestra plena confianza en Dios. A eso estamos llamados. ¿Y cómo sucede esto? En medio de situaciones difíciles, en medio de adversidades, en medio de duras situaciones. Según cómo accionemos, cómo reaccionemos, cómo vivamos, es que vamos a mostrar si verdaderamente confiamos en el Señor o no. Allí se va a demostrar clara y abiertamente si lo que decimos es simplemente de labios y nuestro corazón apartado de Dios, o por el contrario, cuando sale de nuestros labios es porque nuestro corazón está firme en la fe en nuestro Dios. Y repito, ¿qué va a demostrar eso? En las tribulaciones, en las dificultades, en los tropiezos, en las oposiciones. Es que es muy fácil decir yo creo en Dios y vivo para Dios cuando tengo todo lo que mínimamente necesario anhela mi alma. Pero cuando no es lo que yo quiero, cuando no es lo que yo estoy pidiendo, cuando no es lo que desea mi corazón, ¿cómo me comporto allí? Cuando hay tribulación, ¿es verdaderamente mi confianza en Dios? ¿Está plenamente firme mi vida en el Señor? En situaciones difíciles, nosotros caemos en cuenta. Es allí, en dificultades, en situaciones difíciles, caemos en cuenta que podemos honrar a Dios. Es allí en una dificultad donde los verdaderos creyentes decimos, esta es una oportunidad para yo demostrar que mi fe está plenamente en Dios. Si salimos rápidamente al mundo a buscar soluciones, entonces somos simplemente creyentes profesantes de labios, pero nuestro corazón no está firme en Dios. Pero aún en las dificultades caemos en cuenta y decimos, esta es una bonita oportunidad para yo glorificar a mi Señor. Entonces estamos poniendo todo en las manos de nuestro Señor. No recurrimos entonces a nuestro intelecto, no recurrimos a las estrategias humanas apoyándonos en el mundo. No, nosotros todo lo ponemos en las manos del Señor. Y sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero debemos de insistir y persistir. Jamás podemos desistir de dejar de poner a Dios por delante, aunque el mundo dice, no nos hables más de Dios. Amén y amén. Oremos al Señor.